Aves del infierno. Cuervos, urracas, zanates, arrendajos, como les quieran llamar. Para mí, todos son pájaros negros del infierno. Yo tuve una horrible experiencia con esas cosas a tal punto que me mudé de casa. Actualmente vivo en Brownsville. Yo nací en México. Mi madre es de Sinaloa y mi padre de Tamaulipas. Ellos se casaron en Matamoros y ahí nací yo. Pero por cuestiones del destino, cuando yo era pequeño, mis padres tuvieron la posibilidad de obtener la ciudadanía americana y nos cruzamos a una ciudad del condado de Cameron. No recuerdo el nombre. En aquel entonces yo tenía 4 años. Pasaron los años, crecí. Me gradué de la escuela, me casé y entonces me vine a vivir a Brownsville. La primer casa en la que viví aquí estaba cerca del basural. El alquiler era barato y mi mujer ya estaba esperando nuestro primer hijo. Por eso opté por esa zona. Lo único con lo que no contaba era que debido a esa cercanía con el basural, los cuervos abundaban por montones. Al principio me causaba un poco de repulsión ver tanto pajarraco negro. Todo iba bien con mi nueva casa, pero cuando nació mi hijo, los cuervos empezaron a comportarse de manera extraña. Se paraban en el techo durante toda la noche y ahí dormían. A mí eso me causaba mucha incomodidad, porque saber que había decenas de pájaros negros encima de mi casa me parecía peligroso por mi hijo recién nacido. Lo peor fue que, al pasar 5 semanas, había cada vez más y más cuervos durmiendo en el techo de mi casa. Al paso de varios meses, los cuervos empezaron a llegar cada vez más temprano. Eso llegó a tal punto que cuando yo volvía del trabajo a las 6 de la tarde, antes de que me sentara a comer con mi esposa, los cuervos ya estaban llegando a invadir los árboles de mi casa. Además, andaban hurgando en mi basura. Poco a poco, el comportamiento de esas aves se fue volviendo cada vez más hostil. Para el 7º mes, ya no dejaban que las palomas se acercaran a la casa, y a la que lo hacía, la mataban y se la comían. No sé nada de animales, pero estoy seguro que las aves buscan al menos un pequeño refugio durante el invierno, pues esos cuervos no. Siguieron llegando a mi casa durante todo el invierno. Mi cuarto está en la planta alta, y ahí también hay un pequeño baño, aparte del de abajo. Para ir desde mi cuarto al baño hay que atravesar un pequeño pasillo que tiene una ventana que permite ver los árboles que tengo. Esos árboles estaban tapizados de ojos rojos. Eran los cuervos. Lo sé porque podía escuchar los ruidos que hacían cada noche. Esa misma semana ocurrió algo. Mi vecino de enfrente tenía 2 hijos de menos de 10 años. Siempre andaban haciendo travesuras. Una tarde, los niños le estuvieron lanzando pequeñas piedras a los cuervos que estaban sobre los árboles de mi casa. Yo no dije nada porque las piedras ni siquiera llegaban hasta mi banqueta. Se quedaban en la calle, pero era evidente que le querían pegar a los cuervos. Yo estaba observando todo por la ventana porque me daba curiosidad ver cómo iban a reaccionar esos pajarracos. Yo sabía que las palomas salían volando, pero de los cuervos no sabía nada. Entonces el niño más grande lanzó con mucha fuerza una piedra y le alcanzó a pegar a un cuervo que había bajado del árbol y estaba sobre la banqueta. Le pegó directo en la cabeza. El pájaro cayó y ya no se pudo levantar. La pedrada lo había matado. Los niños se quedaron asustados. Su intención no había sido esa. Solo querían molestarlos. Estaban jugando, haciendo travesuras. Un par de cuervos bajaron a revisar al que estaba muerto. Lo movieron, le hicieron sonidos como intentando hablarle. Luego voltearon a ver a los demás cuervos que estaban en los árboles, y todos juntos fijaron su mirada sobre los niños. Esos pájaros empezaron a hacer un montón de ruido. Se escuchaba tan feo que los niños se asustaron y quisieron meterse a su casa.
En cuanto dieron un paso hacia atrás, todos los cuervos empezaron a volar. Eso hizo correr a los niños. Incluso azotaron la puerta cuando entraron a su casa. Los cuervos formaron un anillo y estuvieron volando sobre la casa de mi vecino como por 5 minutos. Luego volvieron a ponerse sobre los árboles de mi casa. Todo el resto de la tarde los cuervos estuvieron muy callados. No hicieron los ruidos normales que hacían cada día, y al caer la noche no se posaron sobre mi techo, tampoco se quedaron en mi árbol. No me di cuenta en qué momento se esfumaron. A la mañana siguiente, cuando me subí a mi auto para irme a trabajar, vi que solo había 5 cuervos, y no estaban en los árboles sino sobre la banqueta, y ni siquiera voltearon cuando moví el carro. Estaban muy atentos a la casa del vecino. En mi hora de comida, llamé a mi esposa para preguntarle por los pájaros. Ella se asomó por la ventana y me dijo que seguían 5 cuervos sobre la banqueta, ninguno en el árbol, pero me aclaró que no eran los mismos cuervos. Le pedí que me explicara a qué se refería. Me dijo que cuando ella había salido a sacar una bolsa de basura, vio como uno de los cuervos voló y se fue, y en menos de 10 segundos llegó el fin de semana y entonces me di cuenta que no había escuchado a los vecinos gritarle a sus hijos desde que había ocurrido aquel incidente de los cuervos. Mi mujer me dijo que fuera a ver cómo estaban. Yo no quería ir, pero ella me insistió diciendo que a lo mejor esos niños se habían asustado tanto que quizá les había pasado algo. Me convenció de ir. Antes de salir de la casa, mi mujer me dio un pequeño pastel. Me dijo que esa sería la excusa para justificar que yo fuera a su casa, y así no mencionaría nada de los cuervos. Me pareció razonable. Crucé la calle, toqué la puerta del vecino y él abrió. Le dije que mi esposa llevaba varios días sin ver que sus hijos salieran a jugar, y que pensó que a lo mejor se sentían mal, y que yo les llevaba un poco de pastel precisamente para los niños. El vecino me agradeció lo del pastel, y me dijo que los niños estaban bien. De hecho, les pidió que se acercaran a la puerta para que ellos agarraran el pastel. Noté que los niños tenían miedo de acercarse a la puerta. De hecho, como que se asomaban hacia mis árboles. Ahí estaban los cuervos. Esos niños estaban asustados, pero se les pasó un poco cuando les di el pastel. Cuando se fueron los niños, el vecino me dijo que sus hijos no querían salir de la casa. Decían que un cuervo con un solo ojo se paraba afuera de la ventana de su cuarto y les decía que si salían, los iban a matar. Yo le pregunté si los niños habían sido atacados por los cuervos o cuál era el motivo del repentino miedo. Pues los cuervos siempre han estado en la colonia. Había demasiados en mis árboles, pero en general siempre había 1 o 2 en cada casa. El vecino me dijo que no sabía, que había sido de un día para otro, que incluso había tenido que poner rejas en las ventanas del cuarto de sus hijos, porque todas las noches salían corriendo y gritando que el cuervo de un ojo se quería meter. Dejaron de gritar luego de que pusieron las rejas, pero igual se negaban a salir porque ese cuervo todas las noches les decía que si salían los iba a matar. Luego me preguntó si yo no tenía problemas con los cuervos. Le conté que por las noches solían pararse sobre el techo y que hacían ruidos todo el día, pero que aparte de eso todo estaba bien. Ya por último, me despedí de mi vecino y volví a mi casa. Pasó un mes más o menos y un domingo mi esposa y yo sacamos una mesita y unas sillas. Decidimos salir a tomar un poco de aire. Mi esposa traía cargando al niño y yo estaba preparando unos lonches. Cabe aclarar que en todo ese tiempo mis árboles ya no se habían llenado de cuervos. Solo estaban siempre 5 cuervos mirando hacia la casa del vecino. Ese día, los niños salieron a jugar, sacaron unas pistolas de agua y unas tinas. Estaban preparando todo cuando los cuervos empezaron a hacer mucho escándalo.
En cuestión de segundos, una gigantesca mancha negra cubrió el sol. Era una gran parvada de cuervos que estaba volando directamente hacia los niños. Ellos corrieron y yo nunca los volví a ver porque los vecinos se mudaron de esa casa esa misma semana. Cuando vi que el vecino ya se iba, me acerqué para preguntar. Él muy tranquilo me dijo que le habían ofrecido un mejor trabajo en otra ciudad, pero la verdad, yo creo que se fueron por tanto miedo que tenían los niños. Y peor aún, después de que los cuervos los atacaron. Los vecinos dejaron su casa con un letrero de renta, pero ese mismo día los pájaros se montaron sobre el letrero y no sé cómo lo hicieron, pero lo arrancaron del suelo. Era como si por alguna razón los cuervos no quisieran que nadie más viviera en esa casa. Entonces, el montón de cuervos volvió a pararse en mis árboles durante la tarde y a dormirse sobre mi techo durante la noche. Estaba nervioso, pero como los cuervos no habían mostrado comportamiento hostil hacia nosotros, no le dimos mayor importancia. Esas aves hacían cosas raras. Por ejemplo, cuando estaban sobre los tendederos y mi mujer salía con la ropa, los cuervos se iban volando. Mi mujer no tenía la necesidad de espantarlos. También en la mañana que yo salía al trabajo, había 2 o 3 sobre el auto y ellos solo se quitaban antes de que yo me subiera al carro. Pero con otra gente actuaban a la defensiva, incluso los atacaban. En una ocasión tumbaron de la moto a un repartidor de pizzas. Pasó el tiempo. Mi hijo cumplió 3 años. Ya empezaba a formular algunas frases, pero se le entendía aunque fuera un poco. Fue por esas fechas que ocurrió algo completamente fuera de lo normal. Yo estaba en la cocina reparando una tubería y mi mujer estaba afuera tendiendo la ropa, mientras mi hijo jugaba un poco en la tierra. Yo me levanté a tomar un poco de cerveza y cuando me asomé por la ventana de la cocina vi que mi hijo estaba jugando con un cuervo. Pero no era uno normal. Se veía raro. Estaba como sucio y creo que tenía sangre. Entonces el cuervo, que se veía de perfil desde mi perspectiva, se dio cuenta que yo los estaba observando a él y a mi hijo. Afirmo que se dio cuenta porque se giró un poco hacia mí mientras me miraba fijamente. Luego, en contra de toda lógica, el cuervo desapareció. No voló ni corrió. Simplemente se hizo invisible. En aquel entonces, mi hijo ya empezaba a agarrar hojas y colores para pintar. Hacía cosas muy simples, bolitas y palitos, igual que cualquier niño de 3 años. En una ocasión, dibujó un pájaro de color negro. Yo entendí que se trataba de un cuervo. Mi hijo podía verlos todos los días afuera de la casa, pero ese cuervo tenía una peculiaridad. Solo tenía un ojo. Y este lo tenía a un costado de la cara. Cuando mi hijo me mostró el dibujo, le dije que le había faltado dibujarle el otro ojo al pájaro, pero mi hijo, con su español cortado y sin poder pronunciar bien las palabras, me dio a entender que no se le había olvidado, que así lo había dibujado porque el cuervo así era. Inmediatamente me acordé del cuervo de un ojo que los niños del vecino decían que les hablaba. Le pregunté a mi hijo si ese cuervo lo asustaba, pero me dijo que no, que el pájaro se portaba bien. Le pedí que me llevara al lugar donde había visto al cuervo. Él salió al patio y me llevó al mismo lugar donde yo lo había visto jugar con ese cuervo extraño. Se me ocurrió preguntarle a mi hijo por qué le faltaba el ojo al pájaro. Me respondió que el cuervo le había dicho que un niño se lo había sacado de un golpe con una piedra. Tuve una sensación muy fea. Hasta ese punto, yo no le había contado a mi esposa nada relacionado con los cuervos. Pero cuando supo todo, me dijo lo mismo que yo había estado pensando hace tiempo, que algo estaba muy mal con esos cuervos. Acordamos que, al igual como había ocurrido con los hijos del vecino, nuestro hijo ya no iba a salir de la casa. No nos queríamos arriesgar a que, por estar jugando, también se le ocurriera aventarle algo a los cuervos. Eso pasó un lunes,
Para el sábado, el comportamiento de esos pájaros con nosotros empezó a cambiar. Ya no se quitaban del tendedero cuando salía mi mujer con la ropa, y ella no se atrevía a espantarlos. Les tenía miedo. Lo que hacía era esperarse a que los cuervos se fueran para tender la ropa. Tampoco se quitaban del auto cuando yo salía al trabajo. Se esperaban hasta que yo encendiera el carro para moverse hacia el árbol. Y las cosas no pararon ahí. Con el paso de los días, su comportamiento se fue haciendo poco a poco más agresivo. Rompieron la manguera, estuvieron haciendo pozos en la tierra del jardín y del patio. También me reventaron los focos que estaban afuera de la casa, tanto los de enfrente como los de atrás. Arrancaron todas las plantas que mi esposa tenía en macetas en el patio, pero todo eso lo hacían durante la noche, cuando nadie los miraba. Además, no hacían ningún ruido, así que nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta. Una noche los ruidos volvieron. Se escuchaban pasos en el techo, pero lo que esa noche se escuchó eran pasos como de persona. Estos se movían por encima de toda la casa, y cuando ya habían dado la vuelta, dejaban de escucharse. Así ocurrió muchas veces. Yo me mantenía despierto hasta que los pasos dejaban de escucharse, y luego me dormía. Mi esposa le tenía tanto miedo a los pasos que ella decidió que nuestro hijo durmiera con nosotros en la cama. No quería que el niño estuviera solo en su cuarto. Una noche, todo llegó a su límite. Era un domingo, sería la 1 de la madrugada cuando los pasos empezaron a escucharse. Nunca se oían tan tarde. Por lo general, los pasos ocurrían a las 11 y a la medianoche. Desde ahí, yo empecé a sentirme incómodo. Me levanté de la cama y bajé a la cocina para agarrar una cerveza. Encendí la luz de la sala y me senté en un sillón mientras esperaba que esos pasos terminaran de darle la vuelta a la casa. Y no es que lo hubiera normalizado, es solo que no tenía ni la más mínima idea de cómo se supone que debía reaccionar. Pero en esa ocasión, los pasos se detuvieron antes de tiempo. Eso llamó mi atención. Entonces hubo un fuerte golpe en el patio. Algo muy pesado había caído. Me asusté. Mi primera reacción fue correr de regreso al cuarto para despertar a mi esposa. Ella no entendía lo que estaba pasando. Yo le dije que simplemente se escondiera en el baño, que atravesara todas las puertas y que no saliera hasta que yo le dijera. Asustada, se encerró en el baño con nuestro hijo. Pusieron candado y yo me quedé ahí afuera hasta que escuché que arrastró un pequeño mueble que teníamos adentro y lo atravesó en la puerta. Yo no tenía nada en la casa, ni armas de fuego, ni palos, nada. Así que, muy nervioso, simplemente bajé. Fui a la ventana que me dejaba ver al patio y me asomé, pero no veía nada. Todo era oscuridad. Fui a encender la luz del patio, pero una vez más los cuervos habían roto el foco. De pronto se apagó la luz de la sala que yo había dejado encendida. Fui a asomarme por la ventana del frente y pude ver a un cuervo tirado, muerto, muy cerca de la conexión de luz. No sé cómo, pero ese animal había causado un corto. Una cosa más pasó. Empecé a escuchar una voz. Venía del patio. Corriendo, me aseguré que todas las puertas estuvieran atrancadas y las ventanas cerradas. Luego, fui otra vez hacia la ventana que me permitía ver al patio. Ahí era donde mejor escuchaba, pero el sonido era muy tenue, como susurros. La voz que se estaba escuchando era de hombre, o al menos sonaba masculina. Recordé que allí en la cocina uno de los cajones tenía una linterna. Tenía mucho tiempo que no la usaba, así que no estaba seguro de que fuera a encender, pero esta encendió sin problema. Apenas iba a apuntar al patio cuando una grotesca y siniestra carcajada se escuchó. El tono no era humano. Era parecido como las risas que imitan los cotorros, pero demasiado grave.
Aún con el miedo, me atreví a echar la luz de la linterna al patio. Solo estaba un cuervo, pero la sombra que proyectaba tenía forma humana. Entonces, el cuervo voló directo hacia la ventana. Yo me quedé paralizado del miedo. Con su pico rompió el vidrio y con una voz horrenda me dijo: «Sé que me viste». Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.